quisiera pedirles que por favor nos den unos minutos más para poder explicar este proceso que ya viene imponiéndose en el país. Nosotros hemos venido desde el año 2009, el año 2009, que compramos el kit para hacer una reforma constitucional de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Perú, y queríamos explicarles este proceso que ya está establecido en el Perú y los pasos que se han dado para que tengamos la oportunidad hoy en el Perú de que todos los peruanos podamos decidir la aprobación de una reforma constitucional que genere las bases de una nueva sociedad. Esta es una foto, una presentación que hicimos en nuestro local cuando teníamos 1.350.000 firmas. Ahora, el 30 de noviembre, nos hemos propuesto los bonavistas, porque faltan 250.000 hasta este momento, de que cada región traiga 10.000 firmas para poder completar los 2 millones aproximadamente que se necesitan. Esa foto ya lo manejaremos a partir del 30 de noviembre, que nos hemos trazado como meta, llegar a establecer los 2 millones de firmas, para dedicarnos netamente a hacer ya las adicionales que se necesitan para tratar de garantizar la convocatoria al referéndum nacional. Bueno, tendríamos que más o menos hacer un pequeño recorrido en la historia del Perú. Esta es la foto, por ejemplo, cuando se hace el primer Congreso Constituyente del Perú en la capilla de la Universidad de San Marcos el 20 de septiembre de 1822. En el Perú hemos tenido 14 constituciones, incluidas la constitución del Estado norperuano y el Estado subperuano cuando se hizo la alianza con Bolivia en 1836. Normalmente ya no se recuerda esas cosas y se dice que tenemos solamente 12 constituciones. Pero bueno, tendríamos que empezar definiendo lo que es una constitución. Una constitución es una norma suprema, que se llama una norma suprema, que es política y jurídica. Actualmente las normas constitucionales, una constitución norma el desenvolvimiento de los peruanos, en el caso nuestro, y establece las funciones del Estado, así como el tema de derecho. Eso es lo que corresponde a la definición de una constitución, que lo estamos definiendo, que es conocido por todos. Las clases de constituciones que se han venido manejando en el mundo contemporáneo, hemos tenido la constitución política, ¿no?, que contiene los principios alrededor de los que los ciudadanos y las fuerzas políticas organizan la convivencia social, ¿no?, pero que cuando es una constitución política no tiene efecto vinculante, y eso da origen al Estado con solamente un Estado legal de derecho, donde se cumplían las leyes y no la Constitución. Luego pasamos a la Constitución política y jurídica, que contiene los valores, principios del orden social y establece la forma como se organiza el Estado. Tiene carácter vinculante, o sea, cuando es la norma ya jurídica, tiene el efecto vinculante de cumplimiento obligatorio de todos. Las constituciones entonces determinan la clase de Estado. La versión política y no jurídica determina un Estado legal de derecho. Una constitución política y jurídica determina un Estado constitucional de derecho. Y hoy en Europa ya se ha avanzado y tenemos la constitución, ¿no?, convencional de derecho, que se llama, donde se establece prioritariamente los acuerdos y pactos y convenios internacionales, ¿no?, y que determina un Estado convencional de derecho. O sea, ese es el Estado con las 3 clases de Estado que siempre ya se conoce a nivel mundial. Están las 12 constituciones que les mencionaba, y la última ha sido la Constitución Política del Perú de 1993, que todo el mundo, todos lo escuchamos, que dice que no vale, que es un documento, es un papel mojado, lo que sea, pero es la que nos gobierna. Así es la vida. Tenemos la persona que en su periodo fue presidente, que hoy está preso, pero gobierna con su constitución, porque las constituciones son las que gobiernan cada Estado. La reforma constitucional supone una modificación de la Constitución.
¿no? La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial o total de una constitución, ¿no? La sustitución de una o varias de sus normas puede modificar o no la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Eso es lo que establece una reforma constitucional. Nosotros ahora vamos a definir lo que venimos haciendo y lo que estamos proponiendo al Perú, ¿no? La nueva constitución política de la República de Democracia Directa del Perú. O sea, queremos construir una república de democracia directa, donde el pueblo decide, legisla y gobierna. A aprobarse esta reforma constitucional, queremos aprobarlo vía referéndum nacional democrático constituyente, ¿no? ¿Cuál es el texto y cuál es la propuesta que hemos señalado? Nuestro proyecto de ley se llama Proyecto de Ley de Reforma Constitucional, donde la democracia directa, las revocatorias entre el presidente y congresistas, la salud, educación, el agua y territorio como derechos humanos y la salvaguarda de los recursos naturales. Ese es el título del proyecto que hemos venido planteando y se ha comprado el kit en la OMPE para que el pueblo tome la decisión de aprobarlo. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos establecidos actualmente en el orden jurídico que tenemos en el Perú? Eso es bueno saberlo, porque en función a eso definimos nuestra estrategia para lograr imponer los temas en la Constitución. Necesitamos saber entonces el procedimiento formal y el procedimiento informal, porque hay dos procedimientos que se hacen reformas constitucionales actualmente en el Perú. El procedimiento formal, ¿no?, se hace de acuerdo al artículo 206 de la Constitución Política del Perú. Lo solicita el presidente de la República, los congresistas y el 0.3% de la población electoral. El procedimiento formal debaten y deciden la reforma constitucional cuando la mayoría absoluta de congresistas y luego se somete a referéndum para la aprobación por el pueblo. Y la otra forma es que los congresistas en dos legislaturas ordinarias con votación favorable de más de 2/3 de votos, ¿no?, puedan llevar adelante la reforma constitucional. Es en el tema formal. Y el procedimiento informal viene a ser el procedimiento que hace el Tribunal Constitucional a través de sus interpretaciones, porque el Tribunal ha hecho varias reformas. O sea, no se cambia el texto de la Constitución, pero sí el sentido de su interpretación, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el artículo 142 de la Constitución, que dice: no procede revisión en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Eso lo dice el artículo 142. Pero el tribunal ha interpretado ese artículo, y en ese artículo dice: ahora sí, el tribunal establece que procede cuando se trata de derechos, ¿no? El caso de la convocatoria al referéndum de los congresistas que hicimos, nosotros ganamos en el tribunal porque se estableció, y en esta interpretación que se llama mutaciones constitucionales, estableció el tribunal que sí procede, ¿no?, la revisión en sede judicial de las resoluciones del jurado de elecciones. Entonces, ahí, en mérito a eso, ganamos la convocatoria al referéndum. Entonces, aquí el tribunal ha hecho la mutación constitucional donde ya lo estableció el artículo 206. Lo ha establecido de la siguiente manera, ¿no? Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando en el acuerdo del Congreso se obtienen dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas, ¿no? Entonces, aquí, en el fundamento 85 que hizo el tribunal en una demanda que hace el Colegio de Abogados de Cusco contra la ley 27.600, que retira la firma de Fujimori de la Constitución, el tribunal estableció de la siguiente manera. El fundamento 85 dice de esta forma: el artículo 206 de la Constitución ha encargado la competencia jurídica, o sea, reformar la Constitución, a dos poderes constituidos. Por un lado, en calidad de sujeto titular de la competencia, al Congreso de la República, quien la podrá llevar adelante por sí solo en la medida que la reforma se apruebe en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Y de otro, el pueblo, quien se expresa mediante referéndum.
sea, así lo ha establecido el tribunal, y en mérito a esto nosotros solicitamos la compra del kit en la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONU, ¿no? Entonces eso ya está establecido. También esa misma mutación constitucional establece el tribunal, ¿no? En el fundamento 117 dice, aunque con la claridad que se hubiese deseado, aunque no con la claridad que se hubiese deseado, dice, fue eso lo que pensó durante los debates en el Congreso Constituyente Democrático. Allí, en efecto, ¿no? Al analizarse la introducción de los mecanismos de democracia directa y en ellas la del referéndum, se concordó tácitamente en la absoluta necesidad de que el supuesto de la reforma total de la Constitución tuviera que participar el pueblo directamente, ello en atención a la transparencia que tiene el acto de instaurar un nuevo orden constitucional. El Congreso Constituyente Democrático, en el diario de debates del Congreso Constituyente Democrático del Pleno de 1923, el tomo 3, en Lima, 1923, la página de 2010 al 2020, está establecido eso y lo señala el Tribunal Constitucional, ¿no? En el fundamento 18 hace el resumen, ¿no? Dice, en resumen, pues, podría decirse que el artículo 32, inciso 1, en parte que autoriza la reforma total de la Constitución, positiviza el derecho a la revolución, es decir, facilita las vías jurídicas pacíficas para el cambio político, por muy radical que este fuera, ¿no? Eso lo establece el tribunal, señalando lo que estableció Manuel Aragón en la reforma constitucional, de derecho constitucional en la Enciclopedia Jurídica Básica, citando la página 5656. Eso es lo que lo ha establecido ya el tribunal en este proceso de la reforma constitucional. Entonces queda establecida la reforma constitucional que puede ser llevada adelante por el Congreso de la República en 2 legislaturas ordinarias sucesivas y el otro, el pueblo en referéndum. Eso ya está establecido en el Perú, ya no hay forma de volver atrás, porque eso ya está establecido y ya fue interpretado por el mismo Tribunal Constitucional. Entonces el camino está abierto y se está caminando a eso. Esta es la necesidad, la ley 27.600, que se toma que el tribunal hace esta mutación constitucional en mérito a la demanda que hace el Colegio de Abogados de Cusco, ¿no? Planteando que la 27.600 era inconstitucional. Entonces, el tribunal, ¿no?, establece que lo declara infundada esa demanda del Colegio de Abogados de Cusco. Pues aquí esa ley suprime la firma de Alberto Fujimori del texto de la Constitución Política del Estado de 1923, sin perjuicio de mantener su vigencia en aplicación de la Resolución Legislativa número 009-2000-CR, que declaró su permanente incapacidad moral y en consecuencia la vacancia de la Presidencia de la República. Eso es el artículo 1. El artículo 2 de la ley dice: la Comisión de Constitución, Reglamento, Acusaciones Constitucionales propondrá un proyecto de reforma total de la Constitución tomando en cuenta la Constitución histórica del Perú y en particular el texto de la Constitución de 1979. Tras su aprobación por el Congreso será sometido a referéndum. De ser aprobado quedará abrogada la Constitución de 1993. Eso es la ley 27.600. Y en el artículo 3 dice la participación